A continuación tendremos el simposio de Novo Nordisk, semaglútida del control de los factores de riesgo cardiovasculares a la reducción del riesgo cardiovascular. El disertante es el doctor Ricardo León de la Fuente, desde Salta. Es especialista en cardiología, doctor en medicina, jefe del programa de medicina interna del Hospital Papa Francisco Salta, profesor adjunto de medicina e investigador adjunto del CONICET. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias al comité científico, a Félix especialmente porque lo he molestado hasta último momento para acomodar esta charla, al laboratorio que me invita. Tuve la suerte de venir algunas veces a las jornadas, pero es la primera vez acá en este lugar tan lindo como Tafí, así que agradecido. Y bueno, prometo que la charla no está hecha con ChatGPT, por las dudas, para que no la critiquen. Estos son mis conflictos de interés. Y bueno, para hablar vamos a empezar a mencionar algunos de los riesgos que vemos los cardiólogos y qué rol tiene la semaglutida en todo este riesgo que vamos a ir viendo y desglosando en esta charla. Lo primero que vamos a hacer es hablar de este riesgo o síndrome que hoy llamamos y nos atrae mucho a los cardiólogos, que es lo cardiorrenometabólico. Hay un documento de posición que lo dio la American Heart a fines del año pasado que habla o define lo que es el síndrome cardiorrenometabólico. ¿Cuándo hablamos de esto? Cuando, vamos a ver cómo estas tres entidades, la enfermedad renal, la enfermedad cardíaca y todo lo metabólico, tiene que ver para generar en sí mucho peor pronóstico en el paciente que coexisten estas tres cosas. O sea, cada uno de estos elementos potencia al otro para darle al paciente un peor pronóstico. Y hablamos de este síndrome no solo en aquellos que tienen ya la enfermedad cardiovascular establecida, sino también en aquellos que tienen riesgo de tenerla. Y hablamos de síndrome, no nos olvidemos de eso. Cuando decimos síndrome no hablamos de enfermedad, sino de un conjunto de enfermedades que puede englobar todo esto. Es probable que los cardiólogos hayamos empezado a hablar de esto cuando ya hace más de 10 años salieron estas moléculas, como son los inhibidores del cotransportador de soy glucosa tipo 2 o los agonistas de los receptores GLP-1, que nos obligaron a los cardiólogos a fijarnos en estas moléculas y empezar a usarlas por todos los beneficios que hemos visto que esto genera en los pacientes. Toda esta enfermedad, todo este síndrome, tiene por sí un núcleo que es común, que es la adiposopatía, con toda la inflamación que esto genera. Esta inflamación va a generar estrés oxidativo, va a generar alteraciones vasculares, que va a llevar a que este paciente tenga problemas nefrológicos, va a tener mucho más chance de desarrollar diabetes, va a tener a la larga más chance de generar problemas vasculares serios. Es también por esto que nos tenemos que implicar los cardiólogos en ver estos pacientes. Hemos visto que ha descendido dramáticamente la tasa de eventos ateroescleróticos en los pacientes. Pero ahora, este último tiempo, con este síndrome metabólico en aumento, sobre todo la obesidad y la diabetes, estamos viendo que todas aquellas curvas que estaban bajando de mortalidad, hoy la vemos que han dejado de bajar, incluso en algunas empezar a subir, sobre todo la incidencia de algunos tipos de insuficiencia cardíaca, como vamos a ver, y de mortalidad y evento en gente joven. Entonces esto nos trae la importancia de esto y la interrelación que hace, por ejemplo, el diabetólogo, no es para que vean por ahí todos los números, pero sepan que los pacientes diabéticos, el 86% de ellos o tienen obesidad o tienen sobrepeso. Y el 31% de ellos va a tener una muerte cardíaca. Si lo vemos de la parte del nutricionista, sabemos que el 31% de los obesos van a tener diabetes y 2/3 de las muertes de los pacientes con obesidad y sobrepeso van a ser por problemas cardiovasculares.
Si nos enfocamos lo que nos toca acá en este congreso, en este simposio a los cardiólogos, vemos que el 29% de los pacientes que tienen algún evento cardíaco son diabéticos. Entonces, por eso, ahora los documentos nos exigen a los cardiólogos que busquemos la diabetes aún después del paciente que tuvo el evento. Esto hace que sea muy difícil hoy en día que un cardiólogo vea solamente su parte. Entonces, ya los pacientes de por sí empiezan a tener interconexiones con los otros órganos, con la parte renal, con la parte metabólica, y todo esto sumado a los factores de riesgo nos obligan a pararnos frente al paciente de una manera holística, a tratar todo lo que tiene el paciente. Entonces, tenemos que aprender a integrarnos con nuestros colegas nefrólogos, con nuestros colegas diabetólogos, nutricionistas, para tratar en forma holística y centrada en el paciente que tiene estas características. Y estos son los estadios de este síndrome que están en este documento de posición del American Heart de fines del año pasado. Empieza con esta figura estadio 0, que es la parte en la que el paciente no tiene adiposopatía, no tiene ningún factor de riesgo, no tiene sobrepeso, y algo que llama la atención y que se incorporó ahora en esta cuestión de hombre sano es el sueño. Estos pacientes o estas personas duermen bien. Esto sigue, el estadio avanza y acá empieza el problema de la adiposopatía o el problema de la obesidad ya establecida con todos los fenómenos inflamatorios que le mostraba que ocurre en las primeras etapas de esta enfermedad y que va a generar todo un contexto inflamatorio en el paciente que va a llevar a determinar los otros problemas que traen los pacientes, ¿no? El estadio siguiente, el estadio 2, tiene que ver cuando ya aparecen los factores de riesgo. Aparece la hipertensión, aparece algún daño renal que puede aparecer. Por eso también nosotros los cardiólogos tenemos que aprender a buscar el fallo renal. Hoy con una herramienta muy sencilla y en el consultorio de cualquiera podemos pedir albuminuria o relación albúmina-creatinina y la tasa de filtrado. No es ningún laboratorio muy complejo ni muy costoso para hacerlo, pero también tenemos la responsabilidad de poner en nuestra herramienta para buscar estos pacientes. El estadio 3, ya tenemos la enfermedad subclínica, y esto también es algo que nosotros debemos buscar, esta enfermedad subclínica. Tenemos manera de hacerlo, en algunos centros disponen de score de calcio, en otros centros disponen de ecografía Doppler o tienen alguien que le puede ayudar a buscar la enfermedad subclínica. Ya al estadio 4 llegamos tarde, ¿no? Ya acá el paciente ya tiene la insuficiencia cardíaca establecida, ya tiene un infarto, ya tiene la fibrilación auricular o ya tiene algún daño de enfermedad arterial periférica establecida. ¿Y esto es frecuente? Miren, esto es un estudio de corte en Estados Unidos en el que el 90% de una población determinada estaba entre el estadio 1 y 4 de este síndrome. O sea, 9 de cada 10 en una población estaban comprendidos entre lo que lo abarca el síndrome cardiorrenometabólico. Yo trabajo en un centro que es en la periferia de Salta, en una parte muy retirada y muy vulnerable socialmente, y hemos hecho una encuesta hace muy poco, creyendo que estos números eran totalmente ajenos a una sociedad con otros ingresos, y llamativamente también coincidían con esto. O sea, miren si es importante que nosotros estemos acá hablando de esto ahora, el síndrome cardiorrenometabólico. ¿Y por qué se estadificó? Porque bueno, hoy tenemos herramientas para trabajar y para brindarle al paciente la posibilidad de incluso revertir de su estadio. O sea, esto nos moviliza a que si encasillamos al paciente en un estadio, tenemos la obligación de tratarlo como corresponde. Ojalá podamos tenerlo todo en la prevención primordial que le decimos a aquellos que están en el estadio 0.
¿Qué nos dicen las guías de tratamiento? Bueno, esto es muy elegante y se ve en todos lados, en el que el paciente tenemos que centrarnos en él, tenemos que tratarlo holísticamente. Nos importa mucho o igual todo lo que es el control de la glucosa, el control de los factores de riesgo, el peso y darle al paciente la protección cardiorrenal. ¿Por qué? Porque sabemos que estos pacientes se van a morir de enfermedad cardiovascular. Es la principal causa de muerte. Y también sabemos que todos los pacientes diabéticos, cuando controlamos los factores de riesgo, miren cómo les va, controlando 1, 2, 3 o 4 factores de riesgo. O sea, el riesgo de ese paciente baja a la mitad. Pero yo creo que lo más importante de esta diapositiva no es eso, sino que saber que solo el 20% de los diabéticos consiguen controlar sus factores de riesgo, a pesar de lo importante y de la cantidad de evidencia a favor que hay sobre esto. Entonces las guías nos llaman a implementar de igual manera el control glucémico con el peso y bajar el riesgo cardiorrenal de estos pacientes. O sea, en esta balanza, en este equilibrio, tenemos que tener la posibilidad, y de vuelta, como decía al principio, hoy tenemos herramientas para brindarle al paciente el beneficio cardiorrenal cuando lo requiere, controlando la glucemia y el peso. Otro punto aparte de esto es hablar de obesidad. La obesidad como factor de riesgo cardiovascular. Y antes de entrar a lo que es el riesgo cardiovascular de la obesidad, nombrarle que la obesidad es causa de por sí de enfermedad renal, aumenta el riesgo 5 veces, retinopatía, depresión, apnea del sueño, problemas osteoarticulares, y ni hablar que más del 30% en hombres y mujeres se van a morir de cáncer cuando coexiste la obesidad en estos pacientes. Y esto es sacando de lado todos los factores de riesgo conocidos, hipertensión, dislipemia. Solo dejamos obesidad y vemos que la obesidad en la primera columna aumenta lo que es el infarto, aumenta la enfermedad cerebrovascular y la insuficiencia cardíaca, independiente de lo que conocemos como factores de riesgo tradicionales. O sea, la obesidad sola lleva al paciente a esto. Hay numerosos documentos, estos son estudios poblacionales, más de casi 1,5 millones de personas, en el que claramente el índice de masa corporal se asocia a mayor mortalidad. Y esto lo sabemos también ya de hace tiempo, porque el aumento del peso o el aumento medido por índice de masa corporal aumenta la presión arterial, aumenta la glucemia, aumenta la resistencia a la insulina. Todo esto genera muchísimo más inflamación, disfunción endotelial, que a la postre va a tener mucho más eventos serios ese paciente, mucho más ACV, infarto e insuficiencia cardíaca. Y en contraposición a esto tenemos la evidencia de que hacia un paciente le sacamos peso, lo vamos a mejorar. Sacándole solo el 5% vamos a mejorar lo que es hipertensión y el control metabólico, el 10% va a mejorar la apnea del sueño, sacando 15%, muchas enfermedades cardiovasculares van a mejorar, inclusive se logra la remisión de la diabetes. Este es el estudio DIRECT, en el cual a pacientes se les exigía una dieta estricta para control de peso, y aquellos que tenían una reducción de peso de más del 15%, se conseguía casi el 50% de la remisión de la diabetes, claramente relacionado a mayor grado de descenso, mayor remisión de la diabetes en estos pacientes. Y obviamente todos los parámetros metabólicos y factores de riesgo, bajando el peso también se mejoraba, ¿no? Mejoraba la presión arterial, mejora el perfil lipídico, bajan las moléculas pequeñas y bajan también los triglicéridos. Y esto también es muy interesante. Cada 10 kilos de peso que se baja, la incidencia de insuficiencia cardíaca baja en un 23%. Pero sabemos que no es solo el peso lo que parece estar en juego cuando hablamos del aporte de las moléculas como semaglutida para el control del peso en los pacientes. Parece ser que hay otra cosa más allá del solo descenso de peso.
Y para eso me voy a referir a los efectos pleiotrópicos. Sabe que la semaglutida es una incretina que tenía por objetivo bajar la glucemia mediada por glucemia. O sea, cuando el intestino sensa que el individuo ha comido, se libera normalmente estas incretinas, que duran muy poquito en plasma porque la dipeptilpeptidasa 4 la elimina. Entonces esto hace que la molécula, por este mecanismo fisiológico de actuar, sea muy poco propensa a generar hipoglucemia. Pero por el otro lado también se vio que hay receptores en otros órganos, como en el endotelio, en el endocardio, que van a generar beneficios locales y van a bajar la inflamación en cada uno de estos órganos. Y la semaglutida en particular, a diferencia de los otros análogos GLP-1, atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene receptores, tanto en romencéfalo como en el hipotálamo. Y de esta manera combatimos de alguna forma los dos tipos de hambre, ¿no? El hedónico y el fisiológico, con lo cual el descenso de peso en estos pacientes es bastante significativo. Y al disminuir el peso, ya vimos lo que ocurría, lo mismo ocurre contra semaglutida, es mucho más eficaz comparado contra otros análogos para bajar el peso, para controlar la glucemia. Hemos visto que a los pacientes hay que centrarse en ello e ir por todos los objetivos, y acá estamos viendo cómo controlamos el peso, cómo controlamos los valores glucémicos medidos por hemoglobina glicosilada, cómo baja la presión arterial sistólica y hace que sea menos necesario incluir o darle nuevos fármacos a los pacientes para controlar la presión arterial. Mejora también la semaglutida todos los perfiles de riesgo lipídico, bajando las moléculas pequeñas y los triglicéridos y los ácidos grasos libres. Y nos da un aporte fundamental en lo que es el riesgo residual. El riesgo residual que generalmente tiene mucho que ver los mediadores inflamatorios. Decimos riesgo residual cuando a todos los pacientes, a pesar de darle todo lo que las guías nos dicen, siguen teniendo eventos. Normalmente nosotros al riesgo residual inflamatorio en clínica lo controlamos o lo medimos o lo dosamos con la proteína C reactiva, y sabemos que la inflamación es un elemento fundamental en todas las etapas del desarrollo, progresión de lo que es la aterosclerosis, de la enfermedad aterosclerótica, tanto para la migración de las moléculas, para la creación, el crecimiento y también la complicación de la placa aterosclerótica. Hay evidencia de la parte de medicina básica para ver cómo actúa la semaglutida en este caso. Ustedes saben que normalmente los ratones no pueden generar aterosclerosis, entonces hay que hacerle una mutación, como en este caso se hizo para ApoE y el receptor de LDL, y se les sometió a una dieta aterogénica. Estos ratoncitos mutados con dieta aterogénica han sido capaces de desarrollar enfermedad aterosclerótica en la aorta. Pero miren qué significativo, bueno, acá no lo puedo mostrar con el láser, pero cuando se aplicaba semaglutida, la cantidad de aterosclerosis que desarrollaban estos pacientes medida en la aorta de estos ratoncitos era mucho menor. O sea, clara evidencia medida y sacada de cada una de las placas de aterosclerosis de estos ratones en la aorta, que había muchísima menos inflamación y muchísima menos posibilidad de desarrollar la aterosclerosis. Y semaglutida en los ensayos clínicos, tanto para las moléculas inyectables como orales, ha bajado la inflamación medida por proteína C reactiva. Allá en el 2016, New England se publicó este ensayo clínico pivotal para la molécula en pacientes diabéticos de alto riesgo, ¿no? Se usaron 2 dosis de semaglutida, 0,5, 0 o 1 miligramos por semana comparado contra placebo, y se bajó el riesgo de tener algún evento mayor como muerte cardiovascular, infarto no fatal o accidente cerebrovascular no fatal en un 26%.
Y esto es lo que decía, ya en el 2016 sabíamos que a los pacientes había que tratarlo con adecuadamente la presión, darle estatinas, tenerlos en peso, y a pesar de eso la rama placebo le iba mal, tenían un 9% de eventos duros a 2 años. Y esto es lo que vino la semaglutida a ayudar a bajar el riesgo cardiovascular residual. Un 26% de reducción, que era un número necesario a tratar de 45. ¿Y qué es lo que bajábamos? Eventos duros, ¿no? Bajábamos muerte cardiovascular, infarto, accidente cerebrovascular y revascularización de cualquier causa. No solo para la parte cardiovascular, sino también para lo nefrológico también fue positivo, una reducción de la tasa de eventos renales del 36%, que después dio pie a hacer un ensayo específico para diabéticos con fallo renal, que es el estudio FLOW, que fue recientemente publicado y que también debió ser parado precozmente por los beneficios que tenía la semaglutide en pacientes renales con diabetes. Y que la dosis de 0,5, que también se usa, también fue positiva para el endpoint renal. Entonces, esto puso a las asociaciones americana y europea una posición de privilegio como la semaglutida, la primera opción para pacientes con enfermedad cardiovascular establecida o alto riesgo. Ya para ir terminando la charla, algunos consejos prácticos, porque los cardiólogos muchas veces no estamos acostumbrados a incorporar este tipo de moléculas en nuestra práctica diaria. Primero, porque es una molécula que se usa de manera inyectable, de manera subcutánea, y no es algo que nosotros tengamos nuestra expertise de hacerlo. Entonces, podemos tener ya sea un paciente diabético de alto riesgo o un paciente cardíaco nuestro que de repente hace diabetes, y cuando coexisten estas dos cosas, las guías claramente nos empujan a poner a estos pacientes con moléculas que tengan probado beneficio cardiovascular. Contamos con 2 elementos, tanto los análogos como los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2, y acá algunas de las salvedades para elegir una u otra, sabiendo que se pueden combinar, ¿no? Para cuando hay enfermedad cardiovascular establecida como infarto o accidente cerebrovascular, los análogos GLP-1 serían de primera elección, y cuando hay fallo renal o insuficiencia cardíaca, los inhibidores del cotransportador de sodio glucosa tipo 2 serían la primera elección. Les decía que es una molécula que se usa como una inyección subcutánea una vez por semana. Es muy difícil que estas moléculas den hipoglucemia. Por lo general, todos los efectos que tiene esta molécula tienen que ver con los efectos fisiológicos, que es enlentecer el vaciado gástrico. Entonces estos pacientes muchas veces se van a quejar de saciedad o que les puede dar náusea. Entonces, explicándoles o titulando más despacio la dosis, que generalmente lo hacemos semanalmente, empezando con 0,25, pasamos a 0,5 y estamos un par de semanas y hasta completar la dosis plena, que es de 1 miligramo. ¿Qué hacemos cuando está combinada con otras moléculas? Con lo único que tenemos que tener precaución y que no hay evidencia para darlos como para potenciar es cuando está asociada a un inhibidor de la dipeptilpeptidasa 4. En ese caso hay que suspenderla y continuar con el análogo. Y como el riesgo es bajo, pero cuando está asociado con sulfonilurea o insulina, se recomienda junto con el diabetólogo reducir la dosis de estas para evitar la hipoglucemia. Como les mencioné, el riesgo en todos los ensayos de hipoglucemia con semaglutida son muy bajos, prácticamente iguales al grupo placebo, y para los efectos gastrointestinales, que son los más frecuentes que uno ve en la práctica, es explicarle al paciente, saber que son efectos específicos relacionados con la molécula, que tienen que ver con la dosis, o sea que si hemos estado titulándolo podemos volver al escalón previo, explicarle que estas, por lo general con el paso del tiempo, estos problemas gastrointestinales empiezan a ser cada vez menores y ocurren sobre todo en la etapa cuando estamos titulando la droga.
Entonces hemos recorrido en este tiempo de esta exposición todos los beneficios multifactoriales que tiene la molécula centrados en el paciente, como nos piden las guías, ¿no? Reducimos la glucemia, bajamos el peso, bajamos la inflamación, mejoramos el perfil lipídico y la presión arterial y tienen, como hemos visto desde investigación básica, efectos antiateroscleróticos y renoprotectores. Entonces, para ir terminando, la enfermedad cardiovascular es la principal causa de morbimortalidad en las personas que viven con diabetes y obesidad. El abordaje integral del paciente con diabetes debe ser centrado en el paciente y debe ser la guía para elegir qué fármacos darle a estos pacientes. Y la intervención continua y simultánea para controlar el peso, la glucemia y los factores de riesgo ayuda a que baje significativamente las tasas de eventos cardiovasculares. Y esto nos obliga a los cardiólogos a asociarnos con nuestros colegas para que cada uno, desde su aporte, ayude a que este paciente le vaya mejor. Ya las guías de diabetes nos ponen firmemente, después de modificar el estilo de vida, también nos copiaron a los cardiólogos los 4 pilares, controlar la glucemia, la presión, los lípidos y usar moléculas que tengan probado beneficio cardiovascular, ¿no? Lo mismo las guías europeas, los cardiólogos nos insisten que cuando coexiste la diabetes y la enfermedad cardiovascular debemos usar moléculas con beneficio probado cardiovascular. Y este statement solo para mostrarle esta parte que está en rojo, ¿no? Todos los cardiólogos debemos detectar, tratar e incorporar estos agentes. Detectar al paciente porque, como les dije muchas veces, los pacientes vienen con el evento cardiovascular y después hacen la diabetes. Entonces la detección, el tratamiento e incorporar nosotros o decirle a nuestro colega nefrólogo o a nuestro colega diabetólogo que usen estas moléculas, ¿no? Entonces, como dice abajo, para los cardiólogos, ya en este statement del año pasado, aprender, asociarnos y sugerir. Sugerir a nuestro paciente, sugerir a nuestro colega que debemos usar estas moléculas porque al paciente le va bien rápido, en poco tiempo de usar y vamos a tener un paciente mucho más saludable y vamos a tener un beneficio centrado en él. Solo para terminar, una anécdota de estos 6 sabios, estos no tenían inteligencia artificial todavía, una anécdota de 6 sabios indios que eran ciegos y entonces nunca habían visto un elefante. Y según donde le tocó tocarlo al elefante, uno decía, no, es una pared, el otro decía una soga, es una lanza. ¿Esto a qué va? A que cada uno con nuestra sapiencia, el cardiólogo, el nefrólogo, seamos capaces de sacarnos la venda de los ojos para tratar holísticamente a nuestro paciente. Asociémonos, sugirámonos y tratemos a nuestro paciente como se debe. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Abrimos al público presente si tiene alguna pregunta. Santiago. Una pregunta, pero no incomodarnos, pero ¿a quién no le daría? Que tenga sobrepeso, ¿a quién no le daría? ¿Tiene alguna...? No, el tema es que acá obviamente hay una cuestión de cobertura, ¿no es cierto? Por ahí uno tiene que plantearse frente al paciente muchas cosas y entre ellas el acceso a esto, pero creo que desde el punto de vista de nuestra especialidad debemos sugerir hacerlo. Contraindicaciones para la molécula son muy pocas, tiene que ver con pancreatitis, antecedentes de neoplasia endocrina múltiple, que en nuestro medio es rarísimo, o sea que las contraindicaciones absolutas para la molécula son muy pocas. No sé si responde. Y sí la accesibilidad, ¿no? Allá. Hola, buenas tardes. En realidad son 3 preguntas. ¿Tiene indicación para pacientes con diabetes tipo 1?
Sería la primera. La otra, en cuanto a las complicaciones, por ahí la más popular es que uno escucha, no tenemos mucha experiencia, capaz que usted nos orienta en eso. En cuanto a la gastroparesia, la pancreatitis por la medicación. Y la tercera pregunta, ¿qué relación existe entre la pérdida de peso, si es directamente proporcional a la pérdida de lípidos, o también hay pérdida de masa muscular, digamos, teniendo en cuenta la edad del grupo etario que manejamos nosotros, digamos, en cardiología? Son pacientes añosos. Bueno, la primera pregunta, si hay para tratamiento para diabetes tipo 1, toda la evidencia que mostré es en diabéticos tipo 2. No pareciera, por el mecanismo fisiopatológico de actuar de la molécula, tener indicación, pero hay ensayos y hay en algunos reportes pequeños de beneficios, sobre todo, que van más allá de los efectos incretínicos de la molécula, que son los beneficios cardiovasculares y renales que le mostré. Pero por ahora te diría que para diabéticos tipo 2. La segunda, la gastroparesia, sí, eso es uno de los problemas. Yo participé en varios de los ensayos de esto, no hemos tenido por lo menos reporte y es algo que se busca, lo mismo que la pancreatitis que preguntaste. Sí tenemos especial cuidado con los antecedentes de los pacientes que vienen con pancreatitis. Eso por lo general es una contraindicación, como le contestaba acá el doctor Santiago, pero no ha sido un problema que hemos visto con frecuencia. Y la tercera pregunta del tipo de pérdida de peso, bueno, eso por lo general lo hacemos acompañado de médicos nutricionistas, en el cual vamos siguiendo al paciente. Por lo general, lo primero que pierden estos pacientes con sobrepeso y obesidad es la liposopatía visceral, ¿no? Que es la que es con mayor inflamación, y hay numerosos ensayos, no tenía mucho tiempo para mostrar, pero es ahí donde está marcado, inclusive con estudios, donde está la mayor parte del calor generado por la molécula para la pérdida de peso. Acá, Félix. Pablo. Gracias, muy buena exposición. ¿Han podido observar algún impacto de la semaglutide sobre la fibrilación auricular en los pacientes obesos debido a que disminuye el estrés oxidativo? Sí, bueno, acá no mostré toda la parte cardiológica, ¿no? Hay numerosos ensayos y que todos se han presentado ahora recientemente. Hay ensayos específicos para pacientes con insuficiencia cardíaca, en los cuales uno de los puntos fue la menor incidencia de fibrilación auricular. Se cree que tiene mucho que ver la grasa pericardíaca que ha reducido, y ha reducido también la inflamación en todo el corazón. Doctora Carrizo. Hola, ¿qué tal? Muy linda la charla, la verdad. Mi pregunta es más que nada sobre el tiempo de duración del tratamiento, digamos, porque no sé si todos los pacientes podrían cumplir, a veces por el costo del medicamento, que es en lo que a veces los pacientes no quieren gastar. Eso es una pregunta, el tiempo de duración del tratamiento en sí. Y la verdad, tratar de incorporarlo, empezar a incorporarlo más, digamos, en los pacientes, que por ahí es difícil por el hecho de que la conducta que tiene que tomar el paciente, más allá del medicamento, el estilo de vida, la actividad física que tienen que cumplir, pero yo creo que puede ser un estimulante para el paciente que tiene dificultad para bajar de peso, y que ellos vayan viendo el resultado con el medicamento bueno, la verdad que ojalá que se pueda implementar un poquito más en el consultorio. Bueno, mira, realmente hacer los estudios a doble ciego con esta molécula y con otras un poco más potentes como tirzepatide, como aprovechar que está distraído la gente de nuevo, era difícil mostrar el ciego, porque los pacientes claramente bajaban de peso comparado contra el placebo. O sea, y eso era un gran incentivo al paciente, como vos decís, para continuar en esto. Creo no es
mi palabra la experta para decir hasta cuándo usarlo. He tenido la suerte de participar acá en un simposio, compartir la mesa con una especialista en nutrición como la doctora Katz, y que le habían hecho esta misma pregunta. Y ella me tiró lo mismo a mí, y que es algo que creo en la mesa le han preguntado a la doctora Cucú, hasta cuándo darle un remedio en algo. Bueno, hay que realmente estar seguros para sacarle un tratamiento, porque este tratamiento tiene un enfoque holístico. Pero bueno, ella decía, si mi paciente llegó a estar en fase 0, es primordial y demás, y bueno, uno se animaría en ese caso a sacarlo. Pero muchas veces cuesta decir a este paciente lo dejo sin el tratamiento. Pero bueno, está todo lo otro que también comenté, lo accesible y demás para esto, ¿no? Para estas moléculas. En los estudios de insuficiencia cardíaca, Ricardo, ¿hay alguna evidencia de que hayan disminuido la incidencia de muerte súbita? De muerte total, pero no de muerte súbita, de muerte cardiovascular. ¿Algunas palabras con respecto a las consecuencias de un cese abrupto de la medicación? Sí, bueno, como muchos de los tratamientos que tienen como objetivo bajar de peso, cualquier lineamiento de cortar el tratamiento genera cierta ganancia ponderal, si es a donde va, digamos, pero por eso también la idea de que cuando uno lo indica desde nuestro lado, que es lo cardiorrenometabólico, no desde lo que es estético o solo por la parte de obesidad, uno debería continuar por los beneficios que brinda la molécula, ¿no? Debería hacer lo posible por continuar el tratamiento. Félix. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, Ricardo. Gracias a ustedes. Fuerte aplauso, por favor.